¿Y qué? Pues, aquí como están enfrente de los pobres. Ay, mis amigos. Saluda que ya. Ay, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Muy buenas. Ay, es que saben que hoy sí me levanté temprano, entonces siento que ya es tarde. Órale. Sí, buenos días, amigos, amigas de la fanpage. Ya estamos listos para iniciar a transmitir, y ya con el programa estamos esperando ya solo que Angie nos dé la señal del 1, 2, 3 y adelante. Ay, no se oye mis audífonos. Les invito para que se queden con nosotros. Tenemos un tema interesante, los borderline. ¿Ya escuchas? No escucho. A ver, súbele más. ¿Esto no? A ver si yo soy. Sí, es raro, pero pues ya oigo. ¿Pero si oyes? Sí. Ándale, ahí pasó algo, sí. Tiene falso. Mira. Es que mete. No, el mío sí trae falso. Si lo meto hasta el fondo, no se escucha. Y sí. Sí. Bueno, les comentaba que vamos a estar platicando acerca de los borderline. Los borderline, trastorno límite de la personalidad, así es como se conoce, o se conoce también como el trastorno borderline o trastorno limítrofe, que es otro tipo de personalidad. Recordándoles que en estas últimas semanas hemos estado platicando acerca de diferentes trastornos de personalidad. Ayer te comentaba en el programa de SM Radio, decía, a ver, todos tenemos una personalidad que vamos formando conforme nos vamos desarrollando. Y esa personalidad puede ser, digamos, más o menos sana en todas las personas, pero hay algunas personas que en esta personalidad sufren un trastorno, ¿sí? Por situaciones que sucedieron en la infancia y entonces la personalidad se trastornó, se desvió. Y esas desviaciones son estas de las que hemos estado hablando. Recuerden que hablamos de los narcisistas, los psicópatas, los mitómanos, los bipolares, y hoy vamos a hablar de los bordes, porque les he estado comentando y lo decía en el programa de anoche que te des cuenta, no te des cuenta, por ahí a tu alrededor hay muchos de estos que pueden tener cualquiera de estos trastornos y que es importante, interesante poderlos identificar, sobre todo para podernos cuidar. Es correcto. ¿Sí? Podernos cuidar del posible daño que nos pueden causar. Así que vamos a hablar hoy de los borderline y que es, yo creo, para mi gusto, el trastorno más peligroso, más importante que los demás, porque te decía anoche que por regla general, aunque no es así como estrictamente necesario, pero por regla general, este trastorno borderline contiene en sí mismo a todos los demás trastornos, o cuando menos a varios de ellos, ¿sí? Entonces ve que complicado poder identificar en un borderline sus estados bipolares o sus estados, bueno, lo narcisista es más fácil detectarlo, pero también poderlo ver ahí, y etcétera. Entonces es una situación compleja, pero muy interesante, porque pues ya vamos a empezar. Ya vamos. Ya vamos a empezar. Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre nos agarran ya a la hora de la hora, ¿verdad? Aquí con alguna situación. Muy buenos días. Ya estamos aquí, ya listos para iniciar con el programa del día de hoy. Estás escuchando tu programa Tiempo Compartido. Yo soy tu amigo, el psicólogo y tanatólogo Efraín Romo, en compañía de Tali Delgado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Tengan todos ustedes un beso y un abrazo. Excelente. Y mis mejores vibras, como siempre. Así es, como siempre, ya sabes, con la mejor actitud. Como siempre siendo positivo, siempre transmitiendo mucha, muy buena vibra, como debe ser, así como lo dices. Y bueno, transmitiendo también como todos los martes a partir de las 11 de la mañana a través de la señal de EXA 99.1. Y te invito para que te quedes con nosotros. Vamos a platicar un tema muy interesante, muy importante, que en unos momentos te comento de qué se trata. Saludos allá tras el cristal a Angie Hernández, que como siempre nos está apoyando. Qué gusto estar aquí con ella también. Y bueno, pues vamos a comenzar.
Antes que nada, como siempre, déjame compartir contigo el saludo. El saludo que todos los días comparto con ustedes a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, etcétera. Y que bueno, ahí los puedes encontrar el saludo de todos los días, ¿eh? Ahí están con todas las reflexiones que cada día también comparto con ustedes. El saludo de hoy dice así: hola amigos y amigas, muy buenos días. Cuando la duda invada tu mente, confía en que Dios está resolviendo tus problemas a su manera. Quien vive engañando a los demás solo se engaña a sí mismo, sin contar con que la verdad siempre gana y la confianza se pierde. Entonces, no, si tú crees que vas ganando porque logras engañar a los demás, pues para empezar te estás engañando a ti mismo, a ti misma, pero lo peor de esto no es eso. Lo peor es que además la confianza se pierde y poco a poco, y algún día te das cuenta que ya nadie confía en ti, aunque tú crees que lograste engañarles. Vas a perder la confianza de todos y entonces te sentirás solo, te sentirás sola en este mundo, en esta vida. Exacto. ¿Y como para qué, no? ¿Y como para qué llegas a ese punto? Claro, así es. La reflexión del día de hoy dice así: amarte incondicionalmente no significa que debas aceptar que te lastimen con sus mentiras, con sus abusos e infidelidades. Amar incondicionalmente es haber decidido amar a pesar de sus errores, tener paciencia, no llevar la cuenta, pero ya basta, todo tiene un límite. Entonces no crees que porque amas incondicionalmente tienes que aguantarte toda la vida, no, ¿sí? Claro que hay que tener paciencia, no llevar la cuenta, amar a pesar de los errores, pero esto tiene un límite. Y ese límite se llama tu dignidad. ¿Sí? Hasta tu dignidad, hasta donde esto no atente o afecte tu dignidad. En ese momento, corre, huye, aléjate. Sí, ya cuando la pierdes, yo creo que... Ya. Estás perdido, estás perdido. Es correcto. Efraín, mira, ¿qué crees que hoy sí tengo felicitaciones de cumpleaños? Excelente, pues ahorita vamos a felicitarlos. Por lo pronto vamos a empezar a saludar a las personas que desde hoy temprano nos están mandando un saludito, un comentario, algo. Mira, Abigail Rodríguez que nos dice: hola señor, ¿cómo está? Pues muy bien, muchas gracias Abigail. Qué bueno que ya está por aquí con nosotros. Lo mismo, déjame, le mando saludos, comentarios. Ay, caray, por acá está. Sí, es que se me pierde. Por acá, Aide Jiménez, Jiménez González, que nos dice bendecido día. Nos dice también Antonio Torruco Lira, buenos días. Judy Ramírez Correa nos manda también un dedito de like. Antonio Torruco nos dice saludos. Y bueno, yo también saludo de manera especial a Luis Romo, a Rosario Peña, Yolanda Méndez, Luz María Ugalde, Rocío Magos, Laura Ugalde, Hernández Armil, a Dori Galecia, Yasmín Luján, María Indiana García, Antonio Torruco, José Cortés Llanos, Carol Ledesma, a Paloma Cristi Jiménez, Andy Piña, Rafita Ráfaga, Olivia Martínez, Lupita Lima, José Antonio Hernández, también saludos para Silvia Rico, a Marci FTZ, María Guadalupe Aguilar, Julio César Santana, Mila Esquivel, Clau Cruz, a Joel Meraz, a Elizabeth Cruz, a Edith González, a Aide Jiménez, y también tenemos a Zulita Torres que nos están saludando ya. Muchas gracias. Así es, aquí estamos ya listos. Les platicaba que el día de hoy tenemos un tema interesante. Hoy vamos a hablar de otro trastorno de personalidad. Recordarán que en estas últimas semanas hemos estado platicando con ustedes diferentes trastornos de personalidad. Les comentaba esto ya a los amigos de la fanpage, que todos tenemos una personalidad, esa que vamos formando desde que somos pequeñitos, conforme vamos creciendo, formamos una personalidad, que no es otra cosa más que esa forma en que eres, así como tú eres, como te comportas, como piensas. Cada quien tenemos nuestro tipo de personalidad, y eso está bien, y en términos generales esta personalidad es algo sano, ¿sí? Y que no implica un trastorno o que no implica ninguna patología. Sin embargo, a veces desde estas experiencias de la infancia, la adolescencia, etcétera, esta personalidad se va desviando, se va enfermando, y así surgen estos trastornos de personalidad
que como ya revisamos y recordarán en programas pasados, hablamos de los narcisistas, hablamos de los psicópatas, hablamos de los mitómanos, hablamos ya de los bipolares, y hoy, el día de hoy vamos a hablar de los borderline. Este es otro trastorno también muy conocido y muy común, más común de lo que te imaginas. Los border, tal vez has escuchado porque así les nombramos los borders, ¿sí? Que en realidad se trata del trastorno límite de la personalidad o trastorno limítrofe de la personalidad. Esta palabra borderline o border se refiere a una orilla, al límite, a una frontera, ¿sí? Es una frontera que podemos decirlo así como para entenderlo sin ser tan dramáticos, que es la frontera entre la cordura y la locura, ¿sí? O estás de un lado o estás del otro, y que de repente estas personas con este trastorno se brincan hacia la locura para regresar después a la cordura, pero en una de estas les gana, ¿no? O sea, en una de estas les gana, y entonces, de verdad, vamos ahorita a conocer sus síntomas, sus conductas, sus comportamientos, porque de verdad esto es muy riesgoso, muy peligroso, tanto para la misma persona que lo padece como para las personas que están a su alrededor. Ajá, ¿sí? Así es. Sí, amigo. Okay. Este tema, la verdad, ayer era que hablábamos y sí me dejaba así como impresionada del tipo de trastornos que existen y que no conocemos, ¿no? A lo mejor hemos visto a gente que se comporta de alguna manera y no sabemos por qué, ¿no? Y solo juzgamos y criticamos, pero no sabemos qué es lo que está pasando. Y esto sucede inclusive con todos los trastornos. Sí, dices bien, vemos gente que se comportan de determinada manera, a veces raros, a veces no los entendemos, y que decimos, algo trae, algo pasa, está mal, decimos, sin darnos cuenta o sin entender qué es lo que pasa en ellos, o qué trastornos es que pueden estar padeciendo y qué los lleva a ese tipo de conductas, de pensamientos, de comportamientos, etcétera. Y a veces solo los rechazamos, los juzgamos, los culpamos sin entender que se la están pasando mal. Exacto. También. Entonces, por eso es bueno conocerlo, conocer todos estos trastornos y saber que cuando menos tratar de identificar o poder identificar que algo está pasando a esa persona y que hay que tener cuidado, ¿sí? Ya sea primero cuidarnos a nosotros y en todo caso cuidar a la persona, porque a veces lo que la persona necesita es solo más entendimiento, acercamiento, alguien que le escuche y que pueda escuchar cómo me siento, cómo estoy, etcétera. Entonces, es cierto, y lo he dicho en todos los trastornos, ahí a tu alrededor, te des cuenta o no te des cuenta, hay mucha gente que está padeciendo esto. Y que no por eso son malas personas en sí mismos, ¿sí? Aunque sus conductas sí pueden ser, pues, no aceptables, tal vez reprobables, pero no porque sean malas personas, no porque tengan esa mala intención de dañarte, sino que no saben cómo manejar sus propios trastornos. Exacto, y como bien te decía, ¿no? Yo creo que para uno que no está como conectado con esta gente, si te lo encuentras de repente, pues será a lo mejor algo difícil, pero bajo esto del amor, si lo amas mucho, pues a lo mejor podrás ayudarle, ¿no? Sí, cuando amas a la persona, tú puedes ser mucho el apoyo para estas personas. O en otros casos, lo mejor es alejarse. Que era que te decía, ¿no? Yo así me iría mejor. Pues que cada quien toma esa decisión. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar de los borderline, los border, el trastorno límite de la personalidad. Este trastorno, como ya lo dije ahorita, es un trastorno de salud mental. Vamos a decirlo entonces, es una enfermedad mental. Ya les aclaraba en algunos de los primeros programas que hablamos, que empezamos a hablar de trastornos, que hablar de salud mental o de un trastorno mental no significa que la persona está loca, no. De hecho, hoy podemos afirmar así que nadie está loco de esa forma como lo aprendimos, como lo conocimos. Sí, tiene una enfermedad, tiene una patología que debe atenderse porque puede agravar, pero esto no significa que está loco, simplemente que algo no está funcionando bien por ahí en el cerebro, por ahí a nivel mental. Sí, estas personas son personas que tienen un temor profundo al abandono, a la inestabilidad, son personas que temen mucho estar solas, le tienen mucho miedo a la soledad.
son personas que viven sus emociones de una manera exagerada, déjame decírtelo así, ¿sí? De una manera exagerada. La ira, que es una ira desmesurada, su impulsividad, este es un rasgo que los define mucho. Son impulsivos, impulsivos, o esta impulsividad se refiere a estas personas que no se pueden contener de hacer aquello que en este momento se les ocurrió. No lo piensan, no lo meditan, no lo reflexionan, no se dan cuenta si está bien o está mal, no se dan cuenta si hay otra opción, ¿no? No, en este momento que se les ocurrió, sienten ese impulso de hacerlo y lo hacen. Y entonces así se pueden aventar de un quinto piso o así, pueden tomar una serie de conductas, de comportamientos que dirías tú, pero ¿por qué hace eso? No lo puede detener, ¿sí? Impulsividad, ¿sí? Y también son personas que también tienen frecuentes cambios de ánimo. Parecido en esto a los bipolares, aunque de diferente, porque los bipolares ya ves que hablábamos que requieren de cierta duración, de manera cíclica, etcétera, y estos pueden tener estos cambios. Una sola palabra, una sola mala interpretación los puede disparar y en cualquier momento. Y en otro momento ya pueden estar, porque también tienen ese tipo de cambios, de ir de lo depresivo a lo maníaco, ¿sí? Pero de manera diferente que los bipolares. Okay. Pues ya estamos escuchando la musiquita, vamos a nuestro primer corte y volvemos aquí en tu programa Tiempo Compartido con Efraín Romo. Muy bien. Fíjate que estaba yo por acá buscando mis compañeros y no encuentro. ¿No los encontraste? Y ya no me dejaste decir los míos. No, porque de hecho te quiero pedir que le pidas a Angie que nos ponga las mañanitas para poder mencionarlos. Ahorita regresando a este bloque, ¿te parece? Ajá. De hecho, antes así lo hacíamos, ¿te acuerdas? Ya no me acuerdo a qué hora lo poníamos. Exactamente, regresando al segundo bloque y de entrada nos ponen las mañanitas. Años que no estaba con él y quiere que me acuerde de todo. ¿Cómo lo ven? Nuestros amigos de la fanpage, exacto, no sé si ustedes lo sabían o no, pero Tali ya había estado conmigo anteriormente. Más ¿Crees que nos pudieras poner las mañanitas regresando del bloque? Sí, gracias. Sí, por eso no te dejé, porque dije, no, ahorita regresando con mañanitas y todo. Bueno, ya los perdí. ¡Oh! No es cierto. Oye, ¿yo por qué no encuentro mis compañeros? ¿Qué sabes que sí los estaba buscando? Ajá. Pero no sé en qué apartado es que aparezcan. A mí me aparecieron porque pues, todos los días ya ves que aparece ahí. Es que yo me acuerdo que aquí en la listita acá de las... Todo esto, aquí aparecían siempre... Sí, sí aparecía en un apartado de cumpleañeros, pero no lo encontré. ¿Verdad? No recuerdo. No, ya le puse aquí en amigos. No sé por qué. Pero, amigos de la fanpage, no se desesperen, aguántenos tantito porque ya ven cómo somos. Pero no lo encuentro. Yo si quería tengo toda la intención de felicitar a nuestros amigos, pero por aquí había recibido también otro comentario. ¿Por qué ¿Por qué? No sé. No sé qué pasa conmigo. Tenemos graves problemas con esto de la tecnología. Sí, definitivo. Pero bueno, no. Ahí están. Bueno, nuestros amigos de la fanpage no alcanzan a escuchar, pero tenemos las mañanitas. Y ya estamos de regreso, como bien estamos escuchando las mañanitas para felicitar a todos aquellos nuestros amigos que cumplen años, que a lo mejor ya cumplieron, pero bueno, todos los que son de este mes. Por mencionar algunos, tengo a Daniel Plasencia, John Espinosa, Yael Aranda, a una buena amiga, Mar Esperanza, Oscar Alejandro, Lourdes Robles, Pam Rangel, Liz Barrón, una compañerita del gimnasio, Antonio Velasco, Denise Vargas, Miguel del Ángel y Luisa Fernanda Polo, que yo creo que muchos la hemos de identificar, fue reina de San Juan del Río hace algunos años.
Ok, excelente. Mar Esperanza, ella, recuerden que fue parte del equipo, de hecho es parte del equipo de la gran familia RBG, que bueno, ahorita se está recuperando y que sí, presente cumpleaños el día de hoy. Muchísimas felicidades, Tita, si nos estás escuchando, te mando un abrazo, te mando un beso. Y a todas las personas que cumplen años y que por mi parte pido disculpas porque no sé por qué no puedo encontrarlos aquí en el Face, aquí debería poderlos encontrar para mencionarlos, pero no puedo, pero ustedes saben que con mucho gusto, de verdad, con mucho cariño, para ustedes un abrazo, muchas, pero muchas bendiciones a los que estén cumpliendo años el día de hoy, los que cumplieron años en los días anteriores y los que cumplan años en los próximos días. Para todos, muchas bendiciones. Felicidades. Ay, muchas gracias, Dani. Pues ya, vamos a continuar. Vamos a continuar. Por acá nos dice Luz María Ugalde, Ojeda, muy buenos días, saludos cordiales. Y también nos dice Hernández Armid, los desafíos hacen la vida interesante. Sin embargo, superarlos es lo que les da sentido a la vida. Muy buenos días, saludos, bendiciones y un fuerte abrazo. Muchas gracias, amigo Hernández Armid, como siempre compartimos cosas también bonitas, interesantes. Linda Guerrero, te mandamos saludos. Y a Leonardo Sota, que también está por aquí con nosotros. ¿Ok? Bien, pues vamos a continuar entonces. Esto de los borderline. ¿Sí? Estas personas que desarrollan este trastorno son personas con un temperamento altamente sensibles, ¿sí? Y reaccionan, tienen reacciones emocionales muy fuertes. El temperamento, y ahorita hace ratito les comentaba de la personalidad, el temperamento es la base, vamos a decirlo así, base genética o base biológica de donde vamos a formar nuestra personalidad y nuestro carácter. La personalidad y el carácter se forman, el temperamento con eso nacemos. Y entonces estas personas son personas que ya nacen con un temperamento altamente sensible, son muy sensibles, mucho más sensibles que el resto de las personas, cosa que el resto de las personas entonces no les puede entender porque no lo sienten como ellos. Y estas personas, alguna cosita mínima, que para los demás serían mínimos, para ellos es algo grande, ¿sí? Lo sienten mucho, etcétera. Y entonces son muy reactivos emocionalmente, sienten las cosas de manera más inmediata e intensa, que el resto de las personas. Y aquí es donde es muy difícil entenderles. Esto hace que estas personas, inclusive desde la infancia, se sientan como incomprendidos, como que no forman parte de la familia o de los amigos. Son personas que tienden a estar solos o solas, a pesar de que puedan ser muy encantadores también, o inclusive hasta ser admirados por otros, y sin embargo no se sienten parte de. Por eso también tienen tanto miedo a la soledad, porque finalmente, te decía ayer, son personas que si los observas en su vida, a pesar de que pudieran estar rodeados de gente, son personas que están solas. Como solos ahí en medio de todo, su vida se la viven solas, son personas que tienden a alejar a las parejas y que van de una pareja a otra y a otra y a otra y en ninguna caben, con ninguna encajan, con ninguna acomodan, inclusive con los amigos. Son personas que no tienen amigos así arraigados de años, buenos amigos, que somos amigos. No, normalmente son buenos amigos, pero rápidamente alejan a las personas. Desde esta manera de reaccionar emotivamente, son como muy intensos. ¿Te acuerdas que te decía ayer? Sí. De unas personas que les llamamos intensos, ¿sí? Son muy apasionados. Ayer te decía, y creo que conviene aclarar esto. De la pasión. La pasión, exacto. Cuando usamos la palabra pasión, de repente pensamos que es algo bueno, vivirse la vida apasionada. Yo lo venía pensando hasta el día de ayer, ¿eh? Sí, y así lo cree mucha gente que te dicen, vive la vida con pasión, vive la vida apasionadamente, ama con pasión, ama apasionadamente, y así, y entonces nos parece como algo bonito. Entonces, digo, a ver, no, cuidado. La palabra pasión, y esto ya lo he hablado en otros programas, significa en realidad sufrimiento. ¿Sí? La pasión se refiere al sufrimiento. Y alguien me dio este ejemplo un día y yo lo tomé entonces para compartirlo. Me decía, sí, ¿verdad? Me decía como la pasión de Jesús, la pasión de Cristo. Y ándale, exactamente. Cuando hablamos de la pasión de Jesús, la pasión de Cristo, hablamos de su sufrimiento. ¿Sí? Y no es nada deseable.
Las personas que se viven las cosas apasionadamente o con pasión, les pasa esto, lo sufren, no lo gozan, no es, sí lo viven intensamente, pero con sufrimiento. No se trata de eso, se trata de vivir la vida entusiastamente, intensamente, pero no sufriendo, sino gozando. Que entonces la palabra pasión no cabe aquí. Sin embargo, hablando de los borderline, son personas que viven la vida muy apasionada, son muy intensos, muy apasionados y lo sufren, y lo sufren. Aquí sí cabe la pasión, porque así es como se vive la vida, para que me entiendas. Y a lo mejor tú no te has dado cuenta que tú eres un borderline, una borderline, o que alguien cercano a ti es borderline, que es así de apasionado, de intenso, pero ve cómo con esto va alejando a las personas y que, es más, las personas acaban quejándose de estas personas intensas y dicen, no, es que ya me tiene hasta, ¿sí? Ya me fastidió, es que ya no sé qué hacer con esta persona porque, es más, pueden parecer hasta como acosadores, ¿sí? Te decía ayer, a lo mejor te mandan un mensajito ahí en el WhatsApp y no contestas y te mandan otro y otro, y te pueden mandar 300 mensajes, ¿sí? Hasta que contestes, ¿sí? Eso también ya se les llama celosos y cosas no, de esas, no, y todo, ¿no? No. Es que ahí es donde vemos. Bueno, los celosos a lo mejor envían 30. Y los intensos ya borderline ya son 300. Sin embargo, te decía, y esto hay que entender, que el borderline contiene en sí, o puede contener en sí, a diferentes otros trastornos. Y entonces desde aquí, un borderline puede tener actitudes y comportamientos bipolares, por ejemplo, o puede tener comportamientos narcisistas, o puede tener comportamientos inclusive psicópatas. Y entonces de aquí, por ejemplo, ahorita que hablas de los celosos, sí, pueden tener conductas muy celosas, intensas y muy intensas. ¿Sí? Aquí es donde salen de repente aquellos que por celos matan, por ejemplo. ¿Sí? No solo te abusan, no solo te acusan, mata. ¿Y quién sí lo hace? ¿Quién? Inclusive es la idea que surge en su cabeza y que además, desde esa impulsividad que tienen, lo van a hacer. ¿Sí? En cuanto puedan hacer, lo van a hacer. No van a poder detener su conducta y con frecuencia esto pasa. Y así terminan cometiendo lo que conocemos como los famosos crímenes pasionales. Sí. Y el nombre le queda bien al decir crimen pasional, porque surgió de una pasión, de algo que el otro está sufriendo y que pum, y que finalmente no le resuelve el asunto, pero no pudieron evitar. Sí me estoy explicando cómo son. Y yo espero que para todos nuestros amigos se esté entendiendo qué son los borderline, ¿sí? Estas personas intensas, apasionadas, sí, pero con estos cambios emocionales y sus reacciones emocionales exageradas, que cualquiera puede decir, es exagerado lo que hace. Bueno, sí, pero así lo siente. Si empezamos entendiendo que son personas que son extremadamente sensibles. Por ahí se empieza a oír un ruidito. ¿El teléfono? Pero no tampoco. Pues algo es. Creo que es este aparatito. A ver, no sé si nuestros amigos que nos escuchan en el radio nos pueden ayudar a comentarnos si se escucha por ahí un ruidito, porque de repente empezamos a escuchar por aquí alguna interferencia, pero no sabemos exactamente qué es. Ok. Una vez que el borderline desencadena, ¿sí? Esta emoción, una emoción poderosa, ¿sí? Les va a tomar como mucho tiempo poder regresar a su estado emocional normal o a un estado emocional normal. Es que vamos, y hablando de todos los trastornos, no solo de los borderline, ya lo comenté el otro día, son personas que pueden aparentar ser normales, mucha normalidad, y que mientras no haya algo que les dispare, que les provoque, su comportamiento puede ser normal, ¿sí? Aparentemente normal, hasta que algo les dispara y ¡bum! Y entonces viene la reacción. En cada uno de ellos de acuerdo a su propio trastorno. En este caso del border, a esta exagerada reacción emocional a alguna situación. Y aquí es cuando vienen los conflictos, la bronca, las peleas o las decisiones. Porque estas personas, si ven un dato para empezar a identificar, son personas que frecuentemente piensan en el suicidio, piensan en morir porque presente de esta sensación de vacío que tienen internamente, ¿sí? Que se sienten solos en la vida y que nadie los comprende y como que de repente, y en una reacción emotiva fuerte, sienten que no tiene sentido o no vale la pena estar aquí. Y desde esa impulsividad, con frecuencia lo intentan, o cuando menos piensan en hacerlo. Desafortunadamente el índice de suicidios en este trastorno es muy alto, o sea, con frecuencia lo logran. Y hay personas que, por ejemplo, sobre todo en la adolescencia o en la adultez temprana,
aunque piensen, por ejemplo, en poderse quitar la vida y por alguna razón no lo intenten, son estas personas que tienden a autodañarse, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, pues conocemos estas personas que practican el cutting, famoso, el cortarse, Ajá, sí, cortarse los brazos o cortarse las piernas, ¿sí? Esta es una conducta, es una reacción border, ¿sí? También las que se arrancan el cabello, ajá. Y quienes llegan inclusive a comerse el cabello, que también esto ya lo hemos hablado, eh, etcétera. Hay algunos, por ejemplo, tuve un paciente que a él le daba por golpearse contra la pared, sí, golpeaba su cabeza contra la pared, duro, 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 hasta que le dolía y que a veces inclusive sentía que se iba a desmayar. Y entonces empezaba como a calmarse. Obviamente tienen todas estas reacciones buscando aliviar lo que están sintiendo internamente. Algunos refieren sentir cierto alivio cuando tienen estas conductas, pero obviamente no es una conducta apropiada, es una conducta que está dañando, ¿sí? Que se está dañando, y que entonces, aquí lo que hay que hacer con ellos es poderlos orientar, ayudar, para que busquen una conducta que logre su objetivo, pero diferente a esto, o sea, que no tenga que ser dañándose como... Pero vamos, su impulsividad les lleva a esto. Quiero que tomen muy en cuenta y que entiendan esto de la impulsividad, porque este es un problema fuerte, ¿sí? Que no se pueden detener. Les es muy difícil poder llegar a detenerse. ¿Eh? Ok, pues con esto nos vamos al siguiente corte y regresamos aquí en tu programa Tiempo Compartido con Efraín Romo. No se vayan. Fíjate que estoy viendo que se ve como borrosa la imagen, ¿cierto? Ah, debe estar sucio. A ver. ¿Será eso? Vamos a limpiarle con el coronavirus. No. ¿No? Espera. Deja que. También el tuyo se ve... Sí. Pero nada más así, ¿no? No, eso de allá es la luz acá. No, pero no. Entonces nada más soy yo. Entonces debe ser el tuyo. Ajá. Sí, no, porque en el mío sí se ve súper bien. Es más, ya se vio aquí que le estabas limpiando. Ahí todavía no me aparece mi limpieza. Ok. Así es, amigos, amigas de la fanpage. Les invito a participar con nosotros si algo de esto que estamos platicando les causa alguna duda, alguna inquietud. Pregunten. Así es. Eso es y sería interesante. Ajá. Ay. Hola. Oye, dile que no les ando cascando sus canicas. Ay, ¿cuál es tu canica? ¿Cómo lo ven? Unos amiguitos preciosos del equipo de trabajo de aquí de EXA. Es que ustedes no saben cómo aquí en los cortos se hace el cotorreo. Allá, Sí, sobre todo allá adentro. bien divertido. Sobre todo Alex Monfort. ¿Cómo? ¿Alex? Alex. Alex Monfort. Sí, algo así se pronuncia, ¿no? Sí. Y el buen chuletón, ya muchos deben identificarlo aquí en EXA. El chuletón es famoso. Sí, por todos lados. Es el chuletón. Ahora no me ha escrito mi querido señor productor Poxtan. Mira, ahorita ya te escucho. Ok. Estoy buscando acá. Yo me quedé con la duda, la inquietud de por qué no aparecen en mi Facebook. Ya desde la vez pasada, ¿te acuerdas que no aparecen los... Sí, si quieres al rato lo checo para ver cómo podemos hacerlo. Porque aquí en mi celular la verdad es que no lo encuentro, pero sí, pues sí se debe poder. Antes yo recuerdo que siempre, de hecho, aquí había un apartado y me aparecían esos y los anteriores y los que seguían. Sí. Y ahora no lo encuentro, no sé qué pasó. Que por cierto, el fin de semana vi que había cambiado como el formato de Facebook, que hasta te avisaban que... Sí, tiene algunas actualizaciones. Pero ahorita ya veo que está otra vez en el formato normal. Ya vamos a regresar. ¿Regreso con esto? Sí. Y ahí vamos de regreso. Bien leidito. Sí. Despacito. Tranquilamente. Como no llevo prisa.
¿Necesitas ayuda? A todos nuestros pacientes y amigos, la actual pandemia por el COVID-19, más allá del problema de salud que representa, ha generado o incrementado toda una serie de trastornos psicológicos y emocionales, como el miedo y en algunas veces pánico, estrés, angustia, frustración, irritabilidad, también incertidumbre, pesimismo, sensación de amenaza, sensación de inseguridad, etc. Y como consecuencia de esto, también ha ocasionado o incrementado entre algunos otros conflictos, ya sea de pareja, familiares, sociales y laborales. En RPG Psicología, Efraín Romo y todo su equipo de profesionales cuidamos tu salud y estamos para ayudarte en cualquiera que sea tu situación. Así es que no dudes en marcar. Nada es más importante que tu salud, tanto física como mental. Tú eres lo que más importa. Entonces, llámanos y comunícate a atención médica y psicológica allá en Querétaro y aquí en San Juan del Río al teléfono 427-272-9912 y también tenemos mensajes de WhatsApp al 427-191-9778. Excelente. Pues ahí está esa información que de verdad esto es importante. Y sí, seguimos, recuerden esto, seguimos en esta situación de contingencia debido a esto del COVID-19. No ha terminado, si bien ha sido necesario pues recuperar las actividades, volver a la actividad, porque pues tampoco podemos estar sin trabajar, sin generar ingresos, pero esto no significa que ya terminó. Así de que hay que tener mucho cuidado, lo cual hoy esta situación ha provocado pues muchas situaciones de estrés, de ansiedad, conflictos interpersonales, etcétera. Que yo les digo esto, o sea, atiéndete, tú eres lo más importante y entonces mereces, de verdad mereces esa atención, mereces estar bien, mereces que inviertas tiempo, que inviertas un esfuerzo en ti, en tu salud mental, porque mereces ser feliz. No te detengas, ¿sí? Vamos, no hay nada debe de impedir esto, de verdad, no te detengas y no creas que esto se va a quitar solo. ¿Sí? Para empezar, ¿cuánto tiempo falta para que desaparezca esto del COVID? Mucho tiempo. Fíjate que ayer estaba viendo ahí en Facebook, en uno de los memes, y aparecía, ahora sí sientes que es importante tu salud mental por esto, porque estamos en nuestra casa y no sabemos qué hacer y estamos desesperados y estresados y todo, y no sabemos cómo manejarlo, ¿no? No, sí, y eso es y luego muy nuestros hijitos ahí. Ajá. Y que para colmo es porque esto además lo contagiamos hacia nuestro alrededor y te digo que me han tocado relaciones de pareja que terminaron y que están por terminar debido a esta situación que claro, es como un desencadenante, a lo mejor ya había situaciones previas, pero en este momento están pasando muchas cosas y atiéndete, vale la pena. Vamos a mandar saluditos rápidamente a Betty Vega, que nos dice buenos días. Lolita Gómez, desde Querétaro, nos saluda buenas tardes, Tali y doctor Efraín, saludos. Jesús Tapia, buenos días, gusto verlos. Alex Go, saludos, Tali. Así es, excelente. Mi amigo Jesús Tapia, ya hasta Querétaro. Te mando un abrazo, compadrito. Es mi compadre, ¿ves? Es que no alcanzo a ver quién es que me... Pero saludo a los dos chuchos, padre e hijo, porque los dos se llaman igual. Saludos a los chuchos. Oye, mira, tengo otro saludito para Roberto Uribe. Él estuvo en algún momento en un taller en Querétaro. Sí, claro. Ajá, y no lo olvido y desde ahí somos amiguitos. Así es, él estuvo en un taller en Querétaro, efectivamente. Ya esto hace algún tiempo, algunos años. Sí, algunos años. Y todavía así por ahí. Pero nos vemos igual. Roberto, igual, te mando saludos, sí, te recordamos, cómo no. Porque todas las personas que han participado en un taller, yo no sé por qué, yo a todos los recuerdo y ellos saben que los recuerdo y estamos en contacto y somos finalmente la gran familia RBG. ¿Verdad? Sí. Yo tengo muy buenas amigas que salieron de ahí. Exacto, que ahí nos conocimos. Así que, bueno, ahora que podamos tener ya los talleres, de verdad les voy a invitar a que participen, vale la pena, créanmelo. Ok, vamos a continuar platicando esto de los bordes. Entonces yo creo y yo espero que ya quede claro cómo estas personas son estas personas que se viven con tanta intensidad y pasión la vida, con un temperamento muy, muy sensible, con reacciones emocionales muy reactivas, exageradas tal vez, que
que tienen con frecuencia conductas de riesgo y que se dañan o dañan a los demás, que piensan mucho en la situación del suicidio, por ejemplo. Son personas que practican esto de hacerse daño a través del cutting, arrancarse el cabello, golpearse, etcétera. Y con frecuencia me preguntan, bueno, ¿y esto cómo sucede? ¿O como en todos los trastornos? Porque siempre ¿Hay esa algún inquietud. tratamiento o algo? Para empezar, sí hay un tratamiento. Aquí hay algo que debemos entender, fíjate, que las personas deben entender, sobre todo cuando están pensando en ir a terapia. Hay algunos trastornos que ya hemos comentado que no tienen una cura como tal. Sí. Y la razón es esta, mira, cuando has escuchado aquel refrán, aquel dicho mexicano que dice, árbol que crece torcido, ¿sí? Esto es cierto, desafortunadamente desde que somos pequeñitos y se empieza a distorsionar, por ejemplo, nuestra salud mental, como lo mismo a veces la salud física, etcétera, ya va a ser difícil corregirlo, ¿sí? Muchas veces ya esta situación emocional no es reversible, ¿sí? Lo que sí se puede hacer es poder entender la enfermedad, saber de qué se trata y aprender a vivir con esto y aprender a manejarlo a fin de mejorar la calidad de vida y poder inclusive ser felices a pesar de esto. Para entender un poco esto que estoy diciendo, yo les recomiendo que vean esta película de Mente Brillante se llama. No recuerdo este actor, ¿cómo se llama? El que la hizo de Gladiador también, ¿cómo se llama? En fin, es un actor, bueno, en donde el guión habla de un señor que está basado en una historia real, donde él fue un premio Nobel de matemáticas, pero resulta que al mismo tiempo él era un esquizofrénico, ¿sí? Que escuchaba voces y veía personas que él veía muy reales. Y así fue pasando la película hasta que ya pudo entender que él tenía una enfermedad y que muchos de los personajes que veía no eran reales, solo estaban en su mente. Esto no se le pudo quitar porque esta enfermedad no se cura como tal, pero él aprendió a vivir con esto. Ajá, y entonces podía distinguir ya en algún momento cuando lo que estaba viendo era ficticio y cuando lo que estaba viendo era real. Y pudo tener una muy buena calidad de vida, incluso te digo, fue un premio Nobel. Bueno, esta es la misma idea con todo el tratamiento de estos trastornos. ¿Sí? Que la gente pueda conocer su enfermedad, de qué se trata, cómo se maneja y poder tener una buena vida. Hay muchos casos y muchas ocasiones donde el trastorno sí tiene una curación, sí se puede sanar. También esto va a depender de la gravedad. ¿Ok? Entonces, sí, todos tienen tratamiento. Algunos casos, como el caso de la bipolaridad, te lo comentaba la semana pasada, inclusive requieren de medicación, ¿sí? Que también esto ayuda y esto también ayuda a tener una mejor calidad de vida. No en todos los casos, pero sí algunos casos requieren medicación. Oye, y en esta parte, no sé, mi pregunta, a ver si es buena. En este caso, como entiendo que ya es un trastorno donde es algo demasiado extremo, ¿es ayuda psicológica o psiquiatra? Aquí es más psicológica. Algunos casos, por eso digo que habría que revisar cada caso y todas sus características, porque en algunos casos sí también les puede ayudar la ayuda médica, ¿sí? El medicarse, sobre todo buscando estabilidad emocional, que esto es parte también de su gran problema, esta falta de estabilidad emocional, y entonces hay medicamentos que les pueden ayudar a tener esta estabilidad emocional. En algunos casos sí, en otros basta con la terapia psicológica. Ajá. Entonces puede haber los dos casos. Por eso es importante que un profesional haga una revisión, haga un diagnóstico y determine cuál es el tratamiento a seguir. Y que no en todos los casos es igual o es el mismo. ¿Sí? Okay. Y entonces decía, esto se va desarrollando cuando una persona es muy vulnerable emocionalmente y se enfrenta a un entorno de vida que no valida sus sentimientos. Estoy hablando de la infancia y de esos niños que no son validados en sus emociones, que si les duele algo, tienen miedo, lloran. Los papás o el papá no falta que le dice, ay, pareces niña, ay, pareces vieja, y no los validan, por el contrario, los humillan. Entonces el niño aprende a contener eso, ¿sí? Lo empieza a reprimir internamente.
las personas, sobre todo los padres y todo el entorno, no entienden que estos niños sienten las cosas de manera muy inmediata y muy intensa, ¿sí? Y entonces creen que están exagerando. Algunas veces los papás creen que el niño lo hace por llamar la atención, ¿sí? Y no se dan cuenta que lo está sintiendo y viviendo de verdad. Y entonces aquí es donde empieza a desviarse esa emoción. En lugar de seguir un curso normal y evolutivo, se empieza desde esa represión, desde un manejo inadecuado, y así va creciendo el niño. En muchos casos, y hay muchos casos de estos, en donde estos niños que van desarrollando el trastorno son niños abusados. Acuérdate cómo, y aquí la importancia, y lo he dicho en otros programas, y esta es una parte que a mí me enoja siempre, y que lo digo así con intensidad, ¿cuántos niños, cuántas niñas son abusados sexualmente? ¿Sí? Todos los días y en todos lados. Esto no baja, de verdad, no baja, y me da tanto enojo, tanto coraje, porque yo siempre digo, papás, ¿dónde están? Esos niños no pueden desatenderlos, y que desafortunadamente, y lo he dicho otras veces, por desgracia, es ahí en la familia donde con más frecuencia sucede. No los desatiendan, ¿no? Vamos, no estoy hablando de vivir con el temor toda la vida y en una exageración, pero porque ve cómo esta serie de abusos, tanto sexuales como abusos en otros sentidos, como violencia, etcétera, son la causa de por qué las personas crecen con estas desviaciones y generan estos trastornos. Ahí está principalmente. Claro que no solamente eso, también está la falta de amor y de afecto, porque hay papás que creen que con solo llevar el pan a la casa, el chivo a la casa, con darles la escuela y es suficiente, sin darles y validarles todo el amor y el afecto que necesitan. Todo está basado en el amor. ¿Sí? Y entonces el niño eso es lo que quiere, el niño eso es lo que necesita, y cuando no lo está recibiendo de manera adecuada, algo va a pasar. Y aquí están las consecuencias. Pues vamos al siguiente corte y seguimos hablando de estas consecuencias, y estás en tu programa Tiempo Compartido con Efraín Romo. Vamos y regresamos. ¿Cómo la ven? Ay, sí. Es que, fíjate, esto que estaba diciendo también, de verdad eso es algo que a mí me preocupa mucho, porque sigo viendo eso con frecuencia en la clínica, en la consulta, y es vez tras vez, tras vez, tras vez lo mismo, ¿sí? Y puedo afirmar que la mayoría, el más alto porcentaje de los pacientes que tengo, todos, el origen de las situaciones está en lo mismo, en la infancia. Y que es, ¿cuándo va a cambiar eso? Oye, y por ejemplo, bueno, es que eso de que los niños siempre quieren llamar la atención, yo siento que no es como a lo mejor nosotros los adultos que querramos llamar la atención, ¿no? Pero si en un niño está haciendo cosas que no tiene que hacer, entonces sí debe llamar tu atención para que estés viendo qué es lo que está sucediendo. A ver, el adulto que llama la atención es porque aprendió a hacerlo de niño. En el adulto repetimos muchas de esas conductas, muchas de las formas de reaccionar, muchas de las formas en cómo lo sentimos. Entonces el adulto es el que aprendió a hacer algo. El niño no necesitaría llamar tu atención, porque tú, papá, tu mamá, sabes que en principio es tu responsabilidad y tu obligación, y no, el niño no te está recordando que tienes que atenderle. Y si no le estás atendiendo, claro que el niño va a hacer algo para llamarte, para pedirlo, para que voltees a verlo, ¿no? Exactamente. Pero el problema es esto, que muchas papás... Vamos. Sí, claro. Y ya estamos de regreso aquí en tu programa Tiempo Compartido con Efraín Romo. Les vamos a pasar nuestros números. Efraín, si quieres, ayúdame que no me los he aprendido. Sí, y la verdad, y muchas disculpas que se nos pasó el día de hoy darles los números telefónicos. Primero el teléfono de WhatsApp para que ustedes envíen sus mensajitos, que es el 427-191-9778. 427-191-9778, y el teléfono de la clínica por si a ustedes les interesa alguna atención médica o psicológica, con todo gusto marquen al 427-272
9912. Lupita Piña les atiende por ahí y ella se encarga de agendarles, de darles toda la información que ustedes necesiten. Así es. ¿Okay? ¿De acuerdo? ¿Tienes algo por ahí? No, tengo un problema técnico, pero tú tranquilo, tú continúa. Ok, vamos a continuar. Bueno, pues me quedaba yo hasta el corte platicándoles que como el origen de muchos de estos trastornos y una de las causas más frecuentes son los abusos en la infancia, de todo tipo, o por supuesto el sexual, la violencia y cualquier tipo de abuso. Y en donde el niño entonces, sin darse cuenta, porque el niño no lo hace de manera consciente, empieza a desviar sus emociones hacia otro lado, tratando de resolver, y así es como se empieza a originar algo. Claro que también influyen otros factores del entorno. El entorno siempre va a ser muy importante, y también en este caso, como en el caso de los bipolares, se ha observado que puede haber algún problema en la estructura cerebral, ¿sí? Y lo mismo que en la producción de neurotransmisores, que puede tener también un origen genético. Entonces sí, muchas veces el factor genético es una de las causas, pero obviamente siempre el entorno en el que va creciendo el niño también es determinante en eso, o cuando menos de una influencia muy fuerte. Entonces, aunque existía el factor genético, si el niño vive en un ambiente adecuado y sano, es poco probable que desarrolle el trastorno, ¿sí? Y que pueda compensarse. Pero si el niño, además de no vivir en un buen entorno, imagínate que vive en una familia disfuncional, en el abandono, si es abusado, y etcétera, etcétera, pues ahí están las consecuencias de todo eso, ¿sí? Entonces, te decía que también muchas veces los papás creen que el niño se comporta así, reacciona así porque está llamando la atención. Y decíamos en el corte, pues sí, claro, si el niño no está recibiendo la atención, el cuidado, el amor suficiente, por supuesto que le va a llamar la atención a los papás para decirle, papá, aquí estoy, mamá, aquí estoy, ¿sí? Pero te decía, pero el niño no tendría por qué necesitar llamar la atención de los padres si los padres se hacen responsables de esto, si entienden que el niño lo que necesita de ustedes es esa atención, ese amor, ese cuidado. Y si no lo están haciendo, el niño va a llamar la atención. Y cuidado, porque aquí es donde está la confusión. Claro que el niño va a pedirlo de alguna manera, y hace bien porque el niño lo necesita. El problema es que muchos papás interpretan esto como chantaje, ¿sí? Y entonces no se quieren dejar chantajear por el niño y así lo desestiman, ¿sí? Lo desenfocan. Entonces, sí es cierto, porque también es cierto que hay niños que aprenden a chantajear, a manipular, que sí es donde hay que tener cuidado, pero hay otros casos donde el niño es lo que está necesitando y no hay ninguna intención de chantaje, sino solo una necesidad de resolver. Y entonces hay que poder observar esto, diferenciarlo y ver cuál es la solución. Por eso también es importante que los niños, ya sobre todo a cierta edad, 6, 7 años, puedan también recibir atención, ayuda psicológica para ayudarles a identificar esto y a manejarlo, ¿sí? Y poder identificar de qué se trata, o inclusive podernos dar cuenta si el niño o la niña están siendo abusados de alguna forma, si está pasando algo ahí en el entorno familiar, en la escuela, no sé. Por eso también es importante, porque mientras más pronto y más temprano se reciba esta atención, pues mejor, hay mucho más probabilidad de que las cosas se corrijan. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta todo lo importante que es la infancia y lo complejo que es, y a veces solo nos damos cuenta hasta que llegamos a la adultez. Exacto. Sí, me doy cuenta que todo radica, o la base es eso, ¿no? Tener una buena infancia. En la infancia está todo, ¿sí? En la infancia está todo, es la base, es el cimiento del adulto que vas a hacer después. Y si el niño no sana eso, pues yo no sé cómo podría ser un adulto sano si no lo sanaste en ningún momento. ¿Cómo lo sanaste? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Yo creo que pues ya de adulto te cuesta más, porque como bien lo decimos, ¿no? O sea, árbol que crece torcido, pues sí, ¿no? Ajá, ok. Entonces se trata de entender un poco a estas personas, entender que hay una desregulación emocional, ¿sí? En todo esto, que es importante que aún como adultos se puedan validar nuestros sentimientos, encontrar, y si hablamos de pareja, eso es lo que necesitamos, porque obviamente estas personas border que quieren también tener una relación de pareja, tener a alguien que les ame, pues son relaciones muy caóticas. Imagínate poder estar viviendo con un intenso de estos, o una intensa de estas, y estos cambios y estas reacciones que
Y me lo han dicho, no, es que, te digo que me decía ayer, me decía una persona, me decía, mire, quererlo es muy fácil, vivir con él es lo difícil. Así que, sí, así sucede, y esto hace que también con frecuencia acaben abandonados o terminen solos. Entonces, se trata de poderles entender, poderles dar el cariño, la atención que necesitan, ¿sí? Entender, validar cómo viven las cosas, sus sentimientos, emociones, y que ellos busquen este cambio. Porque mientras sigan siendo invalidados, mientras se sigan sintiendo incomprendidos, pues esto se intensifica más cada día, así no va a cambiar. Y hay personas que quieren que cambien a partir de castigarlos. Menos, ¿no? Claro. Más te aferras. Más te aferras. Entonces, es importante que también quien convive con un borderline pueda entender cómo manejar la situación. ¿Sí? Es aprender como pareja, tener un equilibrio en esta relación, porque sí, te digo, sí son relaciones que, haz de cuenta, a veces me imagino como un tsunami, viene y arrasa con todo, así son, sí, así de ese tipo y de esa intensidad, y esto pues obviamente provoca mucho miedo. Sí. Oye, todos tus trastornos sí me han dado mucho miedo. Bueno, no los tuyos, ¿no? Sino de los que hemos hablado, porque sí debemos tener muchísimo cuidado, oye. Sí, claro. Ajá. Tengo aquí un saludo para Omar Uribe, para Rubén Araiza. Leonardo Sotenava nos dice buen día, muchas gracias por el saludo, me gusta mucho escucharlos y verlos, excelentes programas, saludos especial a Tali. Ay, muchas gracias. Es excelente. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por los saludos. Qué bueno que... Mi interés siempre ha sido, ustedes lo saben, amigos, amigas, mi interés siempre ha sido poder compartir algo, llevar alguna información que les sea útil, información de la vida diaria, de estas cosas que nos vivimos siempre y que podernos vivir mejor la vida. Y yo creo que estos temas que a veces difícilmente los escuchamos en otro lado, son temas importantes que debemos saber, que como lo he dicho otras veces, o tal vez alguien a mi alrededor lo tiene y no me da cuenta, tal vez mi pareja, o tal vez yo misma y no me he dado cuenta, y como si conozco de esto, si tengo información, puedo aprender a manejarlo y mejorar mi vida, mejorar mi calidad de vida, y inclusive yo lo afirmo, podemos llegar a ser felices aún con esto, ¿sí? Pero claro que hay que trabajarlo, ¿sí? Claro que siempre es importante que la persona también quiera salir, ¿sí? Y yo te aseguro que sí quieren salir, porque te lo he dicho, créemelo, que no es nada agradable, ¿sí? No es nada agradable, y créemelo que también sufren, no creas que, ¿sí? Pero a veces no saben cómo, a veces ni siquiera saben que tienen algo, que está pasando algo. ¿Sí? Entonces, sí, hablando de pareja, es muy difícil la relación de pareja con un ¿verdad? Que yo digo que me lo han platicado varias veces, tanto hombres como mujeres, porque me han tocado en ambos casos, y claro, en algún momento les dan ganas de botar todo, no, yo ya no quiero nada, pero bueno, afortunadamente existe el amor, y desde el amor muchas cosas se pueden, sí, porque si no sería muy... Qué bueno que exista. Sí, qué bueno que existe. Pues acuérdate que el amor lo puede con todo. Puede todo, sí, es correcto. El amor puede todo. Con suficiente amor sí se puede. ¿Sí? Porque acuérdate, fíjate, desde que, ahorita que explicaba esto de cómo se origina en el niño este trastorno, si te das cuenta, lo que originó el desarrollo de este trastorno en el niño fue la falta de amor. ¿Qué lo puede resolver? Dar mucho amor. Darle mucho amor. Claro, además de un tratamiento adecuado, pero darle mucho amor puede resolver muchos de los problemas, pero qué miedo nos da darle el amor a alguien así. Sí, no, porque y más yo creo que en estos tiempos, Efraín, que ya creo que ya te cuesta más el aguantar, el soportar, ¿no? Alguna cosita que te hacen y ya va. No, sí, ya no me engancho. Sí, porque también desafortunadamente las relaciones se han vuelto tan superfluas, tan superficiales, tan desechables, que ya nadie está dispuesto a luchar por nadie. ¿Sí? Y alguien me preguntaba ahorita que dice, se me decía, ¿sí se vale luchar por alguien, por un amor? Decía, sí. Siempre tenemos que estar dispuestos a luchar por lo que queremos. ¿Sí? Luchar hasta el límite. Pero una vez que llegas al límite, también tienes que saber soltar y dejar ir cuando ya llegaste al límite y no se pudo. ¿Sí? O sea, sí hay que luchar hasta el límite,
Pero ya una vez que llegas al límite, también aprende a soltar y dejar ir. Pero ¿cómo sé cuál es el límite? ¿Cómo sé que ya estoy al límite de perder mi dignidad? Entiendes entonces, y por cierto, ahorita que lo comentas, más adelantito vamos a hablar otra vez un programa sobre la dignidad, para entender qué es la dignidad, cuándo estaría perdiendo mi dignidad, porque ese sería el límite en este caso. Sí, a luchar, lucha por lo que quieres, ¿sí? Pero, y de verdad, no apasionadamente, sino intensamente, ¿sí? O sea, ¿sí? Lucha, pero lucha hasta el límite, ¿sí? Pero ya en el límite tienes que estar dispuesta a dejar ir, a soltar. Cuando llegado al límite no lo lograste, o la otra persona no quiso o no pudo, bye. También adiós. Híjole, qué complicado es esto, la verdad. No, pero está bien, es que tiene su encanto. Luchar así por algo que quieres, por alguien que quieres, es algo que vale la pena y que tiene mucho sentido. Pero sí, ¿y ese algo no se deja? Por eso te dije, si ya llegaste al límite y no se dejó, no se pudo, bye, adiós, tienes que aprender a soltar y dejar. Ok, está bien. Ok, de acuerdo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas personas, sus síntomas, lo que pasa. Te decía que son personas que tienen mucho miedo al abandono, a la soledad, que es parte de sus heridas de la infancia, y van a dar muestras de esto, de este miedo a ser abandonados. Sus reacciones, sus emociones son muy intensas y muy inestables, hay muchos cambios, y sucede tanto con familiares como con amigos, etcétera, en todos lados, no hay distinción de con quién va a pasar. Son personas que puedes observar que tienen una autoimagen, un autoconcepto pobre, muy invalidado por ellos mismos, y tienen muchos comportamientos compulsivos, ¿sí? Estas conductas que no pueden detener, no es que no quieran, es que no pueden y les ganan, ¿sí? La impulsividad es algo de lo que hay que tener muy en cuenta en esto, y que les lleva a conductas de riesgo, ¿verdad? Muy bien, pues qué tema tan interesante nos expusiste hoy, pero desafortunadamente tenemos que irnos, Efraín, tenemos que despedirnos. Llegó a su fin nuestro programa. Así es, ya por aquí está la musiquita de Ángel Hernández que nos dice, bye, nos vamos, adiós. Corre bonito. Nos corre bonito, eso es lo bonito de todo esto, que nos corre bonito. Muy bien, pues nos despedimos elegante, agradeciéndoles que hayan estado con nosotros, por sus comentarios, sus saludos, por todo. De verdad, muchísimas gracias por dejarnos estar en su vida. Gracias, Angie, por allá en los controles. Aquí, Tali, muchas gracias. Yo me despido como siempre, mandándoles un abrazo con mucho cariño y también, como siempre, muchas, pero muchas bendiciones. Yo soy Tali Delgado, nos escuchamos hasta la próxima. Vivan una vida intensamente. Les quiero, hasta pronto. Listo. Muy bien. ¡Listo! Listo, amigos de la fanpage, pues ojalá que les haya interesado. Si tienen alguna duda, algún comentario, con todo gusto. Como siempre, estoy a sus órdenes en lo que yo pueda servirles. Y pues ya tienen los teléfonos, o a través de aquí del Messenger. De la fanpage. Sí, de la fanpage, en el Messenger. En personal, Efraín Romo, en cualquiera. En cualquiera que ustedes se quieran comunicar. Muchísimas gracias. Ay, ya tengo por acá un mensaje que no quería leer, pero bueno. Okay. Es que, en fin, estas personas que amanecen mal, efectivamente, que hay que estar pendientes, que nada lo te platico. Saludos por allá. Adiós, bye bye, pásenla bien padre. Sí, decidan pasarse el mejor día. Todos los días. Levántense y decidan. Esto es de cada día, claro. Sí, yo hoy decidí peinarme. ¿Ya lo notaron ahora? Desde ayer dije, me voy a peinar. ¿Por qué no? Nunca lo hago, siempre ando toda greñuda. Sí, nos damos cuenta, ¿no? ¿Verdad? Es que, las mejores cosas despeinan. Totalmente de acuerdo, como el aire, el agua. Es correcto. Adiós. Nos vemos mañana. Y nos escuchamos. Bye, bye.